Amados, sean bienvenidos a este culto familiar de adoración. Comunidad Cristiana Casa de Alabanza como asociación religiosa socialmente responsable y que practica los preceptos bíblicos, sobre todo el amor a Dios y al prójimo. Informamos que con respeto a las medidas sanitarias que debemos cumplir, nuestros cultos dominicales familiares de adoración a Dios se seguirán realizando en tiempo y sin congregación presencial, como hemos hecho hasta el día de hoy, vía online. Esto con la finalidad de coadyuvar en el bien común de todos, ya que lo que nosotros realizamos afecta a todos los demás. Informamos que otro tipo de actividades siguen provisionalmente suspendidas, hasta que esta contingencia o crisis sanitaria pase y las condiciones de cultos presenciales sean idóneas. Esto sin dejar de buscar más la misericordia de Dios, como en esta hora con esperanza y unidad, porque en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Dios, no desampararás a los que te buscan. Salmos 9:10. Amados y amadas, en esta hora participemos unidos, como familia e iglesia, el amor fraternal de Dios, quien nos llamó a ser santos y derramar de su gracia y paz en nosotros, por su Espíritu Santo. Amén. Con gran gozo nos volvemos a reunir en este día tan especial, alabando y glorificando el precioso nombre de nuestro Señor, dando gracias por tanta misericordia, por tanta bondad que ha tenido con nosotros, sabiendo que en estos tiempos difíciles su mano preciosa se ha extendido para bendecir. Nosotros no podemos decir que Dios no actúa. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Esta es nuestra fe. Así también, como un acto de fe, tendremos este tiempo precioso de consagración de nuestras finanzas. Cuando usted decide creerle a Dios, Dios se sobrellena de bendición para aquellos que se acercan con Él con fe. Dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que es necesario que la tengamos para que realicemos todo tipo de bendición en nuestras vidas, para que esa bendición de consagración de las finanzas tenga efecto eterno en nuestras vidas, en lo personal, en la familia y en el pueblo de Dios. Así es que juntos vamos a rogarle al Señor esa gran bendición. Les invito a que juntos oremos. Oh Señor Dios Todopoderoso, nos presentamos en este tu santuario junto con nuestros hermanos, agradecidos por todas las bendiciones y protección con que nos has guardado. Te rogamos que en esta hora sean agradables los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón. Como iglesia que amas, te pedimos que con la presencia de tu Espíritu Santo nos hagas uno en ti. Que tu presencia en nuestras vidas junto a nuestros hermanos y hermanas que se unen a este culto nos provoque el hacer tu buena voluntad, agradable y perfecta voluntad. Recibe toda nuestra alabanza y adoración. Te pedimos que respondas favorablemente con tu amor cada oración que te presentemos, rogando que perdones todo pecado y nos libres de toda maldad. Agradecidos por todas tus bendiciones que nos concedes y con la seguridad que tenemos que lo harás en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en comunión contigo, Dios Padre, y con tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias por su palabra, que es la que nos sustenta, la que nos enseña, la que es el camino verdadero donde nuestros pies pueden estar firmes. Así es que yo les invito que busquemos en nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 26 y vamos a leer de los versículos del 7 al 11. Y dice la palabra de Dios así: Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto, y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra,
tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Amén. Lo creemos, Señor. Gran bendición para tu pueblo, en cuanto el corazón se dispone a creer. Vamos a tener este tiempo hermoso de alabanza y adoración a nuestro Dios. Una cosa deseamos, que al alabar
Y bien, así con ese buen ánimo, vamos a tener la segunda lectura de este día que está en Lucas 12, capítulo 12, versículos 41 al 44. Dice la palabra de Dios así. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo le dé de su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Amén, amén y amén. Sí queremos la bendición realmente, pero el Señor nos hallará haciendo así, en entusiasmo cada día, creyéndole al Señor, aunque los nubarrones están, aunque el entorno es delicado y triste, mientras tengamos vida, creamos al Señor, creamos con todo nuestro corazón para recibir de Él el bien. Vamos a tener el mensaje de este día. Damos gracias a Dios por el cántico, la adoración, las lecturas bíblicas que tienen que ver con la actitud de honrar y glorificar a Dios como parte de un servicio. El día de hoy, con el mensaje mayordomo fiel, recordando que es el culto que le llamamos consagrando nuestras finanzas. Y recordemos que se trae ofrendas, diezmos, primicias en todo el año. Y en estos primeros días los dedicamos a lo que llamamos primicias. Y recordemos lo que decimos a la luz de la Escritura. Tus primicias determinan tu comienzo y aseguran tu futuro en las manos de Dios. Y quiero basarme el estudio, la reflexión, el mensaje a la luz de lo que nos dice el libro de Lucas en el capítulo 12 de los siervos fieles. En el versículo 41, 42 y 43 dice así: Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Dios en esta mañana bendice, prospera tu palabra, que sea de edificación a nuestras vidas, y que tu glorioso y poderoso Espíritu nos sostengan en esa guianza de la verdad. Con el denuedo de ello, nosotros la recibimos, pero también queremos vivirla. Por Cristo, amén. La Escritura nos enseña en esta parábola nuestro Señor de lo que es la mayordomía, y nos habla del servicio fiel y de los infieles. Nos habla en esta parábola de los servidores o administradores, de lo que ha puesto en la vida de cada uno. Nos ha dado vida, nos ha dado tiempo, nos ha dado capacidad, nos ha dado economía, nos ha dado sabiduría, talentos, y un día nos va a pedir cuentas, pero quiere que esas cuentas deben de ser como las de un mayordomo fiel, sirviente, prudente y que rinde buenas cuentas. ¿Qué cosa es un mayordomo o un administrador?
es la persona a la que se le atribuye la responsabilidad del cuidado de los asuntos de un lugar, de una propiedad o de un bien. En este caso, Dios establece como señorío en su actuar para con los creyentes, dándonos esas bendiciones de mayordomía. Aquí nos habla de las características del mayordomo fiel, el cual dice que es prudente, pone sabiduría en su actuar, rinde o da buenas cuentas. Otra de las cuestiones características que menciona el Señor es de que el mayordomo correcto es fiel. No así nos presenta las características en sentido contrario del mayordomo malo, al cual, según la Escritura, en el libro de Mateo, capítulo 25, 21, nos habla del bien siervo fiel, dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El propósito de Dios es que en la mayordomía, en cuanto buenas cuentas damos, más el Señor pone en nuestro ser. Por el otro lado, el siervo malo, negligente, lo voy a leer literal. ¿Cómo lo dice? Siervo malo, negligente. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y al siervo, dice, al siervo, eso lo dijo Jesús, al siervo inútil, qué fuerte es lo que dice el Señor, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Está en Mateo capítulo 25 de los versículos 26 al 30. Estas parábolas nos enseñan las características que quiere el Señor que tengamos los que nos decimos y preciamos ser cristianos. Ahora, el mayor ejemplo de administrador o mayordomo es nuestro mismo Dios. Cuando dice en la oración modelo, en el Padre Nuestro, que digamos: el pan nuestro de cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, dánoslo hoy. El Señor, según la Escritura, cada día nos colma de esos beneficios. Algunos dicen: entonces, ¿dónde está la palabra que dicen que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia? Posiblemente me digan esa circunstancia del primer culto, cuando enseñamos que Dios quiere darnos esa bendición con abundancia. Y entonces vuelvo a repetir, la pregunta es, ¿no que cada día y ustedes hablan de abundancia? Sí, porque Jesús retoma lo que dice el libro de los Salmos en el 68, versículo 19, cuando por allá nos dice: bendito el Señor. Y luego dice que cada día, pero ¿saben qué dice? Nos colma. La palabra colmar es dar más allá de los límites, derramar o desparramar, dicen algunos. Esa es la bendición que Dios nos quiere dar, dice, cada día, pero es el mayordomo. Ahora, el ejemplo está en el libro de Éxodo, cuando dice la Escritura, y en el libro del Deuteronomio y todos aquellos libros, a donde nos enseña que Israel cada día recibía la porción de maná, el pan celestial, que nunca cesó hasta que entraron a la tierra prometida. Es el mismo Dios que todos los días nos quiere colmar de bendiciones, sean materiales, espirituales o físicas. También la Escritura nos enseña que Dios, ¿verdad?, es el que nos bendice a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? A través del trabajo. El hombre fue creado para trabajar. Adán y Eva fueron creados para labrar la tierra y guardarla, según Génesis capítulo 2, versículo 15. Es a donde las personas dicen: no, en el capítulo de Génesis 3 nos enseña que el trabajo es consecuencia del pecado. El dolor en el trabajo es la consecuencia, pero no el trabajo. Porque en el libro de Génesis 2, versículo 15, dice que Dios puso al hombre para labrar y guardar la tierra. La palabra labrar es trabajar y guardar significa administrar. Dios, cuando creó a Adán y Eva, los puso en el huerto para trabajar y administrar o ser mayordomos de el huerto.
La Biblia nos enseña que entonces el Señor fue el que creó el trabajo. Es una bendición. Y podemos leer otros pasajes. Fue echado el hombre, en Génesis dice que fue echado el hombre del huerto, pero también lo puso a trabajar. Y dice que cuando Noé salió del arca, también labró la tierra. El trabajo ahí está. Y el Señor dice que bendice, Deuteronomio 28 nos establece que bendice el trabajo de nuestras manos. Jesús, nuestro Señor, dijo según el libro de Juan 4:36, dice, y el que siega o el que trabaja o el que cosecha recibe salario. Jesús, nuestro Señor, dice que quien trabaja recibe su salario. Y también en el libro de Lucas 10, versículo 7, dice que el obrero o el que trabaja, eso dijo Jesús, es digno de su trabajo. Pablo a Timoteo le escribe también por allá en el capítulo 5, versículo 18, lo mismo, que el obrero es digno de su trabajo. Hoy para los cristianos ese precepto de Dios continúa independientemente de las leyes que los hombres han establecido, aún de acuerdo a los contratos colectivos de trabajo que existan o los contratos que entre particulares se realicen para el efecto de la labor o el trabajo. Cada quien tiene derecho a su salario, dice el Señor. Ahora, Dios creando a imagen y semejanza al hombre, nos damos cuenta que Jesús, nuestro Señor, también dijo, yo trabajo. Él, dice la Escritura, que su trabajo fue ministrar y enseñar la palabra de su Padre. ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, que el trabajo es bendecido por parte de Dios. Para algunos es pereza, pero para Dios la pereza es negligencia. Pero el diligente, el que pone manos a la obra, es bendecido. Decía yo, y doy lectura de Deuteronomio 28, versículo 12, cuando dice, te abrirá Dios su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir, dice, te abrirá su buen tesoro, para bendecir, para bendecir toda obra de tus manos. Y luego añade, y prestarás y no pedirás prestado. Así lo dice, de tal manera que el trabajo provoca bendición si nos sometemos a los principios de Dios. Y esa bendición tiene que ser para los que nos rodean, en especial la familia. Mismo Satanás le dijo a Dios esto según el libro de Job 1:10. Cuando Dios llamó a sus hijos, dentro de ellos dice que fue Satanás. Job capítulo 1, versículo 6. Pero en el versículo 10, Satanás dijo esto, afirmando, no le ha acercado a él, alrededor de él y a toda su casa y a todo lo que tiene. Y le dijo esto al Señor respecto a Job, Satanás. Al trabajo de sus manos, dice, has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dios sabe que trabajando hay bendición. El mismo enemigo que quiere destruir la vida de los creyentes lo sabe. Y si tenemos esa bendición de Dios, bendito es el trabajo para recibir todas esas bendiciones. Y en el libro de Eclesiastés, por eso dice, y otros versículos, dice en el capítulo 5, 19 de Eclesiastés, asimismo a todo hombre, y digo mujer, joven, a quien Dios da riquezas, plural, y bienes, y le da también la facultad, la autoridad, el poder, que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, porque esto es don de Dios. Dios dice que debemos de gozarnos y alegrarnos en lo que hacemos, porque es una bendición y a través de ello provoca el que comamos, tengamos alimentos y podamos dar.
Aquí es a donde cuando niño, dentro de la iglesia, a donde crecí, me fortalecí en fe, como fue la iglesia metodista. Se hablaba en alguna semana que se llamaba wesleyana. Y dentro de eso, recuerdo la enseñanza respecto a esta parte de mayordomía que mencionaba Juan Wesley. Él dijo, hay que ganar todo lo que se pueda. Hay que darle a Dios todo lo que se pueda. Hay que ahorrar todo lo que se pueda. Y yo quiero añadir más. Hay que ser generoso, darle a la gente todo lo que se pueda. ¿Y por qué no? Hay que gastar todo lo que se pueda. Sé que algunos, como siempre, me dicen, eso es imposible, pastor, ¿cómo cree? Bueno, si yo voy a una tienda y se me antoja comprar un pantalón y el pantalón cuesta alrededor de 800 pesos y traigo 150, no puedo comprarlo. Mi billetera o mi bolsa me dice que no puedo. Pero hoy el enemigo dice, sí puedes. Fírmale. Cuando eso que no pude comprar lo tengo, estoy ahorrando todo lo que puedo. Y así pudiese dar algunos ejemplos. Pero decía yo, Dios se goza con el trabajo de nuestras manos. Y entonces quiere que seamos mayordomos porque quiere prosperarnos. Y Dios, a través del actuar, vivir diario, Dios nos dice de qué manera ha de prosperar nuestras vidas. Así lo señala la Sagrada Escritura. Algunos dicen a través de diezmo, a través de primicia, a través de pacto, a través de generosidad, a través de limosnas que se dan, a través de donativos. Y no falta el que dice, no, solamente es diezmos. Otros dicen, eso ya pasó, ya no debemos de hacerlo. Y preguntan, y yo siempre lo digo, sigamos el ejemplo de Jesús. Jesús, dice la Biblia, que cuando tenía 30 años inició su ministerio, aproximadamente 30 años inició su ministerio. Así lo dice el libro de Lucas capítulo 3. Y dice la Escritura que 3 años duró su ministerio. No fue con palabras, porque sé que me van a decir como siempre, ¿dónde dice? ¿En dónde dice? Fue con hechos. 3 años. Pero me atrevo a decir lo que dice también la Biblia, se dio todo. ¿Más ejemplo queremos? Pero vayamos a la enseñanza. La Escritura nos enseña que el primer ejemplo de ofrendar o dar está en Caín y en Abel. Esa historia bíblica nos enseña lo que hicieron cada uno de ellos. Según el libro de Génesis capítulo 4, dice que Caín era labrador de la tierra, mientras que Abel era un hombre que le gustaba y era pastor de ovejas. Dice que Caín, cuando vino el tiempo de las ofrendas, trajo una ofrenda de lo que había cosechado, del fruto de la tierra. Pero Abel dice que trajo también de los primogénitos y luego añade de lo más gordo, los primeros, primicia, los primeros, pero dice que de los más gordos que le nacieron. Caín trajo una ofrenda, no estuvo mal. ¿En dónde estaba la circunstancia? En lo que había en su corazón. La Biblia nos enseña que Abel, trato de pensar que decía, ese va a ser para Dios. Ese se lo voy a ofrecer, pero veía otro más gordo y decía, no, mejor este. Y llegó el momento en que dice que le ofreció de los primogénitos, plural, de sus ovejas, fueron varias. Porque hizo un pacto en su corazón, no lo dice literal, pero dijo, le voy a ofrecer el más gordo, el grande. Pero vio varios y dijo, este va a ser para... Y cuando vio el otro, y de pronto creo que dijo,
van los dos o los tres, y dice que miró con agrado. Así dice la Escritura. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Dios o Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿En dónde estaba la circunstancia? ¿En las ovejas o en lo que ofreció Caín? La intención de un corazón que agradece que Dios ha bendecido su trabajo. El libro de Éxodo nos enseña que como ley, porque algunos dicen eso es ley, no, eso fue gracia, no existía la ley. La ley apareció después del monte Sinaí, después de que Israel salió de Egipto. Ahí apareció la ley, y ahí es cuando Dios, según esto, capítulo 22, lean Éxodo 19 y 20, ahí nos habla de cómo Dios dio la ley. En el 22 les dijo: no demorarás las primicias de tus cosechas, ni de tu lugar. 23 de Éxodo 19 dice: las primicias de tus primeros frutos traerás, dice, a la casa de Dios. 34 de Éxodo 26 dice: las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de tu Dios. Y algunos dicen: todo lo que yo coseche, tengo 70 hectáreas que sembré, meto la máquina y en un solo día levanto lo de 4 hectáreas, todo eso lo tengo que ofrecer. No. El Señor en el libro de Levítico dijo que una gavilla, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, una gavilla, se recolecta y se van metiendo en ciertas cestas, y se voltea y se deja el montón, y así lo van haciendo por montones. El Señor dijo: no quiero todos los montones. Si alguien ha enseñado incorrectamente, Dios que lo reprenda, pero nosotros damos la enseñanza que dice el Señor: una gavilla. Y cuando dice una gavilla, dice un montoncito. Ay, pero mira nada más cuántos cientos de montones. El Señor dijo: nada más uno. Él mira el corazón de los hombres. ¿Cuál es la promesa de la primicia? Proverbios capítulo 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y la promesa dice: y serán llenos, y serán llenos, y serán llenos tus graneros. Es la palabra de Dios. Y tus lagares rebosarán de mosto. La otra es la ofrenda. La ofrenda. Y el Señor lo dio como una ley. Pero antes de la ley se ofrecieron ofrendas. Abraham ofreció ofrendas. Y también dio diezmo. Y no existía la ley. Pero esas traen bendición. Hay quien dice: has robado a Dios. Recuerdo la predicación de una persona que conmovió el corazón, pero no para bien, se los aseguro. Porque empezó a decir: es probable que el traje que traes es robado, el coche que está allá afuera es robado, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que deudor eres de Dios, de tal manera que teníamos que retribuirle y pagar. Y vino el llamamiento. Y entonces compromisos y pactos, de tal manera que somos deudores, bueno, una serie de cuestiones. Tomando de que robará el hombre a Dios. Y entonces ahí se fue la enseñanza. Y vienen algunas cuestiones, como aquel hombre que también lo escuché cuando dijo: yo no permito que se suba un ladrón, que no diezme, que se suba un ladrón a mi carro. O que yo ande con un ladrón que no diezme. Jesús anduvo con un ladrón. Lo dejó de tarea en el espíritu. Judas. Y anduvo con Jesús. Pero de pronto nos queremos ser más grandes que con Jesús. Por eso Jesús nuestro Señor dijo que cada uno dé como propuso, o Dios como propuso, dice en su corazón. No con tristeza o por necesidad, porque Dios ama.
al dador alegre. Y poderoso es Dios, dice, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo todo lo suficiente abundéis en buenas obras. Hoy día la palabra de Dios ha sido pisoteada por beneficios carnales, por el dinero. Lo voy a decir así como las mujeres, hoy día los hombres venden su cuerpo por tener dinero. Hoy muchos ministerios se han corrompido por el dinero. Tenemos que enseñar lo correcto. Es lo que tratamos. Y es lo que dice el Señor, que la ofrenda tiene un efecto. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo, cuando habla Filipenses capítulo 4, nos habla de lo que le mandaron económicamente y dice: esto es como un olor fragante de Dios, a Dios. Dios, mi Dios suplirá todo lo que les haga falta. Pablo estaba enalteciendo lo que había en el corazón de aquellos que habían aportado. Pero aquí este pasaje nos enseña que si el sacrificio y la ofrenda de Jesús tuvo el poder para cambiar la maldición de la muerte por la vida, cuando nosotros actuamos en fe con nuestras ofrendas, Dios es capaz de cambiar la maldición de la pobreza, de la escasez y de la deuda por su prosperidad. Esa es la palabra de nuestro Dios. También nos enseña respecto a las promesas de bendición. Dice: abriré las ventanas del cielo y derramaré bendición hasta que sobreabunden. Y la ofrenda de Abel, según el libro de Hebreos 11, versículo 4, dice que todavía da testimonio. Ahora todavía, aún muerto, dice, esa ofrenda habla delante de Dios. Dios no olvida lo que en fe hacemos. Algunos llegan a decir: eso son cuestiones materiales. Dios no se fija en eso. Hay que ser ricos en oración, etcétera, etcétera. Pero la historia bíblica nos enseña en el libro de Lucas 21, también lo enseña Marcos, el paralelo, a donde dice que Jesús, levantando a los ojos, estando frente al arca de las ofrendas, así dice, vio también a una viuda muy pobre. Vio. El Señor nos está viendo cuando hacemos el ofertorio que le llamamos. Esta es la enseñanza que nada más damos este culto. La iglesia está enseñada y lo sabe. No hablamos más que la parte del ofertorio, creyendo lo que aquí dice. Y dice la escritura: vio también a una viuda muy pobre que echaba 2 blancas. Y en verdad dijo: yo os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobraba. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Dios no puede ser engañado. Él sabe cuando lo hacemos por amor a Él, como un reconocimiento de que el trabajo nos los concede y nos bendice, como dice la Escritura desde Génesis. La Escritura es basta para enseñarnos. Cuando hablamos de diezmo, estamos sometidos a esa circunstancia, como decía. Preguntan y dicen: eso ya dejó de ser, pastor. Escuché a tal predicador, escuché esto. Fíjese que el doctor en teología fulano dijo esto. Lucas 3:23 lo mencionaba hace un rato. Jesús mismo dice al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, y viene la genealogía de Jesús. Jesús inició su ministerio y para iniciar su ministerio se enfrentó, fue bautizado y después se enfrentó contra Satanás y le ofreció los reinos de este mundo. Si te acuerdas, le ofreció pan y el Señor contestó en todas: se vivirá de la palabra de Dios.
Lo que estamos compartiendo es la palabra de Dios. Y si vivimos esa parte de nuestra economía y finanzas, es bajo la voluntad, la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Y por eso debemos de entender lo que dice Levítico, Deuteronomio, y nos habla de que traer los diezmos de vacas, ovejas, etcétera, etcétera. Indefectiblemente diezmarás. Pero aquí saltan las preguntas. Pero todo es para el pastor, no. Si leemos el libro de Éxodo, dice que lo que pidió el Señor, dice, para el servicio del santuario. En el libro de Nehemías hay una reforma, pueden leerlo, Nehemías capítulo 10 en adelante, cuando fue restaurado por Esdras el sacrificio en el templo, etcétera, etcétera. Este estudio Dios me ha permitido darlo en esa área completa, en seminarios bíblicos. Yo le agradezco a Dios porque lo he vivido y aquí estoy. Dejé mi carrera de derecho, despachos, para servir, no por dinero, sino por amor a ese mi Dios. Y quien me conoce sabe la posición espiritual en cuanto a lo del dinero. Nosotros en esta iglesia no es el diezmo para el pastor. Jesús lo dijo, el obrero es digno de su salario, no dijo de los diezmos y las ofrendas. Como siempre lo digo, lo dejo de tarea. Chequen todos los pasajes de la Sagrada Escritura. Pero dice el Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto, dice, era necesario. Esto era necesario, ¿qué? La justicia, misericordia y fe. Esto era necesario hacer, pero Jesús añadió esto. Y lo dicen todas las versiones bíblicas, el original griego. Así lo dice. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Lo vuelve a decir Lucas y algunos dicen, ay, pues, pero es lo mismo. Sí, pero Lucas no estuvo con Jesús. Lucas no estuvo con Jesús. Lucas dice que investigó para decirle a Teófilo, excelentísimo, alguien que estaba en cierto cargo, las cosas ciertísimas, dice. ¿Qué me dice esto? Que cuando Jesús ya había sido levantado, cuando Jesús estaba en la presencia de su Padre ya, la iglesia primitiva ofrendaba y diezmaba. Y por eso está en el libro de Lucas 11, 41 y 42, para aquellos que estudian y quieren cerciorarse. Ahí lo dice, la promesa del diezmo, lo dice, abriré las ventanas del cielo y derramaré, dice, bendición hasta que sobreabunde. La palabra abundancia significa dar en el límite. El griego pueden buscarlo. Y en el hebreo nos dice que más allá del límite. Y luego dice sobreabundancia. El Señor dice, te dan tanto de esto, ya te alcanza para esto, pero yo soy el que multiplico, yo te doy más. Esas son las bendiciones de Dios. La otra es la siembra. Y algunos dicen, tienes que aprender a sembrar, ten cuidado donde siembras, porque siembras en tierra infértil, y ten cuidado y esto y lo otro, y enseñan y en la televisión, y algunos terminan diciendo, nosotros somos esa tierra fértil. Qué triste, porque el sembrador salió a sembrar. El ejemplo del sembrador es Jesús, y dice que parte cayó entre piedras, otro entre espinos. Qué mal sembrador con ese tipo de enseñanzas quieren mostrarme a mi Salvador y mi Redentor. Qué pésimo sembrador de acuerdo a esas enseñanzas. Él es el buen sembrador y Él espera. Por eso da la semilla al que siembra y pan al que come, porque quiere bendecirnos. Porque así lo dice Isaías 55, el versículo 10 y 2 Corintios 9, 10.
porque el que da pan al que come y semilla al que siembra. Vuelvo a repetir, está tan breve este estudio, tardado semana, con 3 horas diarias para dar esto. Jesús dijo que parte cayó esa semilla en buena tierra. Se supone que el cristiano es buena tierra y dio fruto, pero dice que igual al 100, igual al 60, igual al 30 por 1. El que tiene oídos, oiga para oír, o para oír, oiga. ¿Por qué unos 100? ¿Por qué otros 60 y por qué otros 30? Y es buena tierra. ¿No se entiende que todos deben de ser iguales? Algunos en el cristianismo dicen, es que cómo le dio al Señor a él y a mí no me ha dado. Es probable que todavía la tierra de tu corazón esté tan dura que cueste trabajo germinar, pero de que te da Dios, Dios te da porque cumple sus promesas. Por eso dice la Escritura, pudiese hablar del pacto, Nehemías capítulo 10, pudiese hablar de las limosnas, 1 Corintios, pudiese hablar de los donativos, igual 1 Corintios, todo tiene su parte. Pero el apóstol Pablo dijo en la segunda carta, Corintios 9, 6 al 15, quiero orar y consagrar, como decíamos, nuestras finanzas. Por esto os digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y noten el atributo que usa Dios en esta parte económica. Y poderoso es Dios. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Y qué de la generosidad? La Biblia nos enseña que el generoso piensa generosidades y por generosidades será exaltado. Isaías 32, 8. Y Pablo a Timoteo le dice respecto a los ricos, dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Pero hay quien ha cambiado esta parte. Yo no diezmo en la iglesia. El pastor, ay, compran esto, compraron aquello, ay, el púlpito que hicieron, etcétera, etcétera. No dan con alegría. Pero bueno, la gracia y el amor del Señor fluye para los generosos. Y dicen, yo mejor se lo doy a los pobres. En el libro de Proverbios nos enseña, en el capítulo 19, 17, que el que da al pobre, a Dios o a Jehová presta. Presta. Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Hay quien ha cambiado la ofrenda, el diezmo o esto, quizá 10 pesos, y dice, no, yo mejor se lo doy al pobre. Te va a regresar 10 pesos el Señor. Él no miente. Proverbios 28, 27 dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. La Biblia nos enseña que la generosidad tiene también su recompensa. ¿En dónde? Un día Jesús, los evangelios dicen que les dirá a algunos, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dicen, no hermano, eso va a ser cuando el Señor ya venga y allá nos va a dar un palacio, calles de oro. Jesús dijo, digan, el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. No dice que un día va a ser. Entendamos la Sagrada Escritura. Y dice el Señor que le va a decir,
desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, etcétera, etcétera. Y añade y dice, entra en el gozo de tu Señor. Cuando nosotros, dice la Escritura, que somos generosos, entramos en el gozo de nuestro Dios. Hemos recibido sus ofrendas, primicias, sobre todo primicias en estos días y algunos. Es aceite físico, pero hay uno espiritual, el Espíritu Santo de Dios. La iglesia sabe que esto lo hacemos la segunda semana de enero, lo que le llamamos consagrar nuestras finanzas. Consagrar es santificar, y santificar significa apartar. En la fe le decimos a Dios que le agradecemos la bendición que nos concede, pero también que de lo que Él nos da no nos olvidamos. Como algunos llegan a decir, pastor, el libro de Proverbios capítulo 30 versículo 8 nos dice que no nos olvidemos, dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Dios, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. La versión actual, leí la 60, que es la que más uso yo. Dice, manténme alejado de la mentira y no me hagas pobre ni rico. Aléjame de toda falsedad y dame solamente el pan de cada día. Porque si llego a ser rico, tal vez me olvide de ti y hasta me atreva a decir que no te conozco. Y si vivo en la pobreza, puedo llegar a robar y ponerme en vergüenza. La palabra nos enseña que algunos dicen, no hermano, ni rico. Hay quienes hasta con un peso se olvidan de Dios. Cuando reciben un peso, deben de decir, pues bueno, yo le voy a dar una ofrenda a Dios, 5 centavos, un 20. Es no olvidarse de Dios. Y de la misma manera, cuando reciben 1,000,000, dicen, le tengo que dar 100,000. ¿O por qué no? 200,000. No se olvidan de Dios. Pero hay quienes hasta con 50 centavos se olvidan de Dios. El objetivo es no olvidarnos de Dios cuando nosotros recibimos, y si Él ha bendecido nuestro trabajo, como lo hará este año, nosotros seremos honrados también por Él. Él dijo que el que honra a Dios, Él también le honra. Y el que lo confiesa delante de los hombres, le confiesa delante de los ángeles y delante del Padre. Vamos a hacer la oración. Pasa, Pablo. Como pastores de la iglesia, aquí están ya primicias de algunos hermanos, de algunos que sé que los van a enviar. Pero también oraremos por ofrendas, diezmos, primicias, la generosidad que hagas, el pacto, el donativo, lo que hagas en fe. Y que Dios quebrante y rompa la cadena de la escasez y de la pobreza y de la deuda. Y como dice Deuteronomio 28, abra su buen tesoro, el cielo, y bendiga la obra de tus manos. Pero también, como dice Deuteronomio, cuando habló y trajeron las primicias, y el sacerdote decía, un anciano vino de lejos y recibió, y su herencia
de lo que has dado aquí está. Y decían, ahora nosotros consagramos esto para nuestro Dios. Y como dicen otros pasajes, porque la buena mano de Dios ha estado con nosotros. Padre, es un acto de fe. No te vemos, pero eres real. Queremos que bendigas el trabajo de nuestras manos y de nuestros hermanos, que lo que realicen y hagan tengan la justa remuneración, como dice tu palabra, de acuerdo a lo que hemos leído y creemos. Honramos tu nombre. Vendrá aquí el cansancio, la fatiga, el dolor, el desvelarse para obtener ese pan, ese alimento y ese sustento. Pero así también te servimos, honramos tu nombre a través de las ofrendas también y de los diezmos, o lo que los hermanos den para la obra del servicio. Oramos en el nombre de Jesús y creemos que tú santificas nuestra economía y darás pan al que come y semilla al que siembra, y lo haremos con alegría. Y así como multiplicaste el trabajo de Pedro cuando en aquella pesca no habían hecho y logrado nada, y dijiste, boga mar adentro, y aquel hombre dijo, en tu palabra lo haré, y dice que lo hizo creyendo, y gran cantidad de peces juntaron en su red. Así nosotros en tu palabra, en obediencia, lo ofrendaremos y lo daremos, y lo multiplicarás en grande manera en las manos de los que lo aportan y dan, así como en la administración y alfolí de la iglesia. Muchas gracias, Dios, porque en ti y por ti somos más que vencedores, y en bendición y salvación plena en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a hacer una oración más. Y en un momento mi hermano Juan Pablo dará los avisos y lo que continúa. Buen Dios, hay necesidades. Queremos que nos guardes, que nos protejas, que nos defiendas. Sabemos, Dios, que la crisis mundial de la enfermedad está. Pero nos acercamos a ti creyendo en esa autoridad que tienes para guardarnos, de tal manera que haya bendición en tu iglesia, los enfermos sean sanados. Si alguien en esta hora, Señor, te dice, perdóname, perdona mi pecado, lávame con tu sangre, hazlo. Y si te piden perdón, escribe sus nombres en el libro de la vida, guárdalos de toda condenación. Y gracias porque en ti hay bendición. Y de la misma manera, cualquier necesidad que haya en lo material, espiritual o físico, tú concedes esas bendiciones, Dios. Sabemos que todo esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nada es por nosotros mismos. Todo es por su gracia, misericordia y amor. Gracias, oh Señor. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana por el mensaje que hemos recibido de parte de Dios a través de los labios de nuestro pastor Nahum. Le damos gracias a Dios por este hermoso culto de consagración de nuestras finanzas como iglesia, que lo hacemos todos los años, otorgándole y dándole al Señor lo que le pertenece, que son sus primicias, los primeros frutos. Y hemos visto cómo Dios ha respondido año con año, y especialmente el año que terminó, el año que pasó, como Dios fue fiel y sustentó a todo su pueblo. Vamos a darle a Él en esta hora, vamos a ofrendar, vamos a darle, ya hemos orado, pero vamos a darle al Señor lo que le pertenece, ofrenda, generosidad, diezmo, primicia. En esta hora, en el nombre de Jesús, yo te invito a que tomes tu ofrenda en tu mano y
le depositemos en esta hora al Señor. A Él le pertenece, es de Él, y a Él le entregamos. Cierra tus ojos ahí en tu lugar donde estás y oremos. Padre, cuántas gracias te damos por esta hermosa oportunidad nuevamente que tenemos de traerte a ti, de lo que tú has bendecido, de lo que tú has dado, de lo recibido de tu mano te damos, Dios, porque a ti te pertenece. Y es agradable, Señor, porque dice la palabra que entonces al darte, Señor, te honramos. Salomón lo decía así: honra a Jehová con la primicia de todos tus bienes. Honra a Jehová, y es lo que hacemos, Señor. Te damos gracias por ello. Bendice a tu pueblo donde quiera que esté, Señor, que no tenga necesidad alguna, que no padezca, que se cumpla tu palabra de que tú sustentas con la diestra de tu justicia. Y que las ventanas de los cielos están abiertas y derramas esa bendición hasta que sobreabunde en todo tu pueblo. En esta hora, Señor, te pedimos por toda la iglesia, por todos tus hijos, Señor, que tú hagas prosperar toda obra de sus manos, que tú bendigas sus trabajos, que tú bendigas sus negocios, que tú bendigas sus finanzas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, oh Dios. Amén, amén, amén. Bien, vamos a orar. Antes de orar, nada más darles algún aviso que tenemos. El próximo jueves 21 tendremos un culto especial, lo estaremos transmitiendo a través de este canal. Será igual por la tarde, será transmitido este culto especial. Tenemos una cadena de ayuno y oración que estamos teniendo como iglesia. Está participando un gran grupo de hermanos que se han añadido a esta lista de oración. Estamos orando por todas y cada una de las familias de la iglesia por nombre. Algunos, quizás por ahí haya alguna persona que no identificamos el nombre, pero la identificamos delante de Dios y estamos orando por todas las familias. Entonces, el próximo jueves estaremos transmitiendo este culto especial donde estaremos orando y consagrando, bendiciendo a todas las familias de la iglesia. El objetivo de este ayuno es ese: que Dios bendiga a todo el pueblo de Dios, a todas las familias de la iglesia. Si alguien cree y tiene ese deseo de que oremos por ustedes y que nos visitan viendo este canal, pueden acercarse a nosotros a través del correo electrónico que aparece dentro de la descripción del canal de la iglesia. Les invitamos a hacerlo de esta manera. Y pues damos gracias a Dios porque seguimos trabajando en estos tiempos en los cuales nuevamente en nuestro estado, en nuestra localidad, está cerrada nuevamente en un semáforo rojo toda actividad. Pues estamos trabajando de esta manera y le damos gracias a Dios porque nos lo ha permitido. Y vamos a orar. Los tiempos están muy complicados, están muy difíciles, pero tenemos esa plena confianza en que Dios sigue manifestándose poderosamente en su pueblo. Quiero leerte lo que dice el Salmo 69 en el versículo 4 en adelante. Dice: se ha aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Dice: se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar, dice, lo que no robé. El pueblo de Dios ha de pagar lo que no hizo. Dice más adelante en el versículo 13, dice: pero yo a ti oraba, oh Jehová. Y dice: al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tus misericordias. Por la verdad de tu salvación, dice, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo librado, dice, de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Y dice: respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades
No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado, y apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Concluyo con esta parte de este salmo ahora, versículo 30. Alabaré yo el nombre de Dios, con cántico, dice, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá, dice vuestro corazón. Es lo que vamos a hacer. Cierra tus ojos ahí en esta hora. Padre, nos acercamos nuevamente a ti, Señor, nuevamente buscándote a ti, buscando tu rostro, Señor. Sabemos que en ti, Señor, está nuestra vida. Sabemos que en ti, Señor, está nuestra fuerza. Sabemos que en ti está nuestra salvación. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, conoces la vida de todos y cada uno de tus hijos. Conoces en esta hora, Señor, lo que están viviendo, lo que están sufriendo, lo que están padeciendo. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, nos unimos en su oración a cada uno de ellos y te decimos que en esta hora, como lo decía David, sácanos del lodo y no seamos sumergidos, Señor, en este tipo de situaciones y problemas tremendos. Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora levanta a tu pueblo. En esta hora pon tu mano preciosa sobre tus hijos. En esta hora, Dios, en el nombre de Jesús, tu poder y tu gloria sea derramado sobre cada uno, Señor, y sean resueltos todas aquellas situaciones que tienen en el nombre de Jesús. Nosotros desde aquí enviamos tu palabra de bendición, Señor, tomando la autoridad que nos concedes. En esta hora, en el nombre de Jesús, desatamos, Señor, sobre tu pueblo la sanidad. Desatamos sobre tu pueblo, Señor, la paz. Desatamos sobre tu pueblo, Señor, el perdón. Desatamos sobre tu pueblo la restauración. Desatamos sobre tu pueblo, Señor, el gozo y la alegría. En esta hora, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, porque tú, Señor, eres el que hace las cosas. Eres tú el que toca a tus hijos y eres el que tú, Señor, haces milagros y maravillas en cada uno de tu pueblo. En esta hora, Señor, nuestra bendición sobre toda la iglesia, Señor, sobre todo tu pueblo. Y te damos gracias en esta hora, Señor, porque el corazón de aquel que se acerca a ti por primera vez, tú le recibes y cumples tu palabra, Señor, de entrar a su corazón, cenar con él y él contigo. En esta hora, gracias te damos. Y asimismo, Padre, nos despedimos en esta hora. Te damos gracias por este culto tan hermoso y maravilloso que nos has permitido tener. Queremos, Dios, que tú seas con todo tu pueblo y con todos tus hijos donde quiera que estén, donde quiera que vayan. Que el ángel de Jehová acampe a su alrededor, los cubra, los defienda y vaya adelante guiando, Señor, y dirigiendo el camino. En esta hora, en el nombre de Jesús, toda la iglesia universal en todo el mundo, desde el norte hasta el sur, del este al oeste, Señor, sean bendecidos donde quiera que estén. Gracias te damos. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre toda la iglesia ahora y siempre. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. El Señor los bendice a todos. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para ti y tu familia. Recuerda seguirnos mandando tus peticiones al correo casadealabanza@gmail.com. Estaremos orando por ti. Y no olvides activar la campanita para recibir nuestras notificaciones al instante. Cristo te ama. Nos vemos en la siguiente.